Coincides. 342 videoclips y conferencias. Cada miércoles, una oportunidad para la reflexión y el pensamiento crítico. Siempre en tu canal, Coincides. Síguenos en nuestras redes sociales. Nada más con esos dos temas, no me meto en más. Simplemente el pagar mejor a nuestra gente, acortar la brecha entre el que menos gana y el que más gana de cada organización, y no bajándole el sueldo al de mero arriba. No, hay que subírselo, pero hay que subírselo más al que menos gana. Pero de la misma manera, ofertar servicios de salud complementario desde el sector privado que ayuden a amainar la carga enorme que tiene el sistema de salud público en todo el país. La participación ciudadana y la participación empresarial en la vida de sus empleados, en la mejora de su día y de su noche, eso estará ayudando y colaborando para que este país sea un mejor país. México e Italia establecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 1874. El propósito era institucionalizar la cooperación bilateral. En 1991 firmaron un acuerdo en el marco de la cooperación México-Italia que entró en vigor en 1994. Desde el año 2000, el intercambio comercial entre México e Italia tuvo una tasa de crecimiento media anual del 9.3%. Italia es el tercer socio comercial de México entre los países de la Unión Europea y el número 11 a nivel mundial. Los 5 principales productos exportados por México a Italia entre 2010 y 2014 fueron automóviles de turismo, aceites crudos de petróleo, ácidos policarboxílicos, minerales de plomo y sus concentrados y polímeros de cloruro de vinilo. Los 5 principales productos importados por México de Italia entre el 2010 y el 2014 fueron productos laminados planos de acero inoxidable, aceites de petróleo, partes y accesorios para tractores, medicamentos y máquinas para lavar vajillas. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Económico y la Agencia Nacional para la Atracción de Inversiones y Desarrollo de las Empresas de Italia, la inversión acumulada de México en ese país de 1992 a 2011 ascendió a $132 millones. Hay 1.174 empresas con capital italiano en México ubicadas en 17 sectores económicos, entre las que destacan el sector de manufacturas. También, en 1947, México e Italia firmaron un tratado de paz. Ya tuvieron 2 periodos de distanciamiento, cuando México protestó ante la Sociedad de Naciones por la invasión de tropas italianas a Etiopía, y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a los países del eje. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, en el año 2000, el intercambio comercial entre México e Italia se ha incrementado 258.3%. Los sectores con mayor potencial para la inversión italiana en México son el automotriz, aeroespacial, energías renovables, turismo, fabricación de muebles, acuacultura, electrodomésticos y el sector portuario. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy una vez más en Coincides. Hoy estamos de manteles largos. Hoy tenemos entre nosotros a un jalisciense de excepción. Un jalisciense que ha hecho una carrera diplomática ya larga, muy exitosa, pero sobre todo trascendente para México. Carlos García de Alba, conocido de muchos de nosotros, querido y cercano, el día de hoy es embajador de México en Italia. Una responsabilidad grande, pero que ha cumplido a cabalidad y sobre todo dejando en alto el nombre de México. México requiere estar en los primeros planos. No podemos andarnos con medias tintas. México requiere ser líder en muchas de las áreas donde somos buenos, que sí son muchas. Y Carlos García de Alba, embajador de México en Italia, ha logrado hacerlo fehaciente. Ha logrado definir una huella y una agenda para que México se sienta
en Roma, en Milán y por todo lo ancho de aquel viejo país de Europa. Muchísimas gracias, señor embajador, por aceptarnos esta invitación. El día de hoy me acompaña en la entrevista otra querida amiga, María Irma Iturbide, apasionada de los temas culturales, muchos de los que vamos a tratar en esta conferencia. Y no me queda más que de nuevo agradecer a todos por la generosidad de vernos todos los miércoles a las 6 de la tarde en Coincides. Señor embajador, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, querido César. Me halagan mucho tus inmerecidas palabras, pero viniendo de ti, de un destacadísimo empresario, de un notable y exitoso jalisciense, son un halago que francamente me emociona y me compromete, porque ciertamente los 36 años acumulados de carrera pues dan una perspectiva distinta del servicio público. Y yo siempre me lo repito a mí mismo, que antes que otra cosa somos servidores públicos y los servidores públicos estamos para dar resultados. Tengo un buen equipo de trabajo en la embajada que me ayuda a representar al Estado, al gobierno y al pueblo de México ante Italia, pero también ante Albania, Malta y la República de San Marino, que también son países donde hay oportunidades. Gracias por esta invitación, la celebro, la agradezco y sí, en efecto, lo quiero decir con gusto, con satisfacción, soy el representante de México, pero también represento a mi querido estado natal, Jalisco, que pues lo llevo todos los días también conmigo. Así que sin más, y obviamente agradeciendo a todos que me escuchen, y en particular a mi querida, entrañable amiga María Irma Iturbide, pues me voy a los temas que amablemente me sugirieron abordar, que son básicamente 4, si estoy en lo correcto, César. Primero abordaré un poco la parte económica, comercial de la relación México-Italia y las oportunidades que veo. La segunda es la parte cultural, artística. La tercera es la parte académica, científico-tecnológica. Y la cuarta es la parte turística. Tal vez es esquemático lo que hice, pero creo que nos ayuda a ir por orden de aparición. Entonces, primero, dar un poco cifras duras de dónde estamos comparativamente México e Italia, porque sin duda somos economías importantes. Los dos países pertenecemos al llamado G20, que son las 20 economías más grandes del mundo. Grosso modo, Italia, el 9º país con la economía más grande del planeta, entre 8º y 9º lugar. México, el 15º país por tamaño de economía. Hay obviamente una buena diferencia entre el 9º y el 15º, pero pertenecemos a este selecto grupo de las economías más grandes del planeta. La verdad es que se sabe poco de la importancia y de la magnitud de la relación económica México-Italia. Yo siempre he dicho que la historia va recordada sobre todo para explicar el presente y adelantarnos al futuro. México es tal vez el país del continente americano que recibió menos migrantes italianos durante el siglo XIX. Si ustedes ven con atención el mapa del continente desde Canadá hasta Tierra de Fuego, hay comunidades italianas muy numerosas desde el siglo XIX. Desde Canadá hasta Chile, no se diga Brasil o Argentina o Perú, pero también Costa Rica, etc. México, durante la época de las grandes migraciones italianas, tuvo un conflicto con la Santa Sede, que llevó a que no se establecieran plenamente relaciones diplomáticas.
Eso es una hipótesis, eso los académicos lo tienen que profundizar, pero tal vez eso ayuda a explicar por qué los italianos fueron poco propicios a emigrar a México. No que no hubiese habido migrantes, pero comparativamente fueron muchos menos de los que llegaron a otros países. ¿Qué provocó esta escasa presencia histórica de italianos en México? Que tal vez tuviésemos un poco menos de atención política, económica y de opinión pública en Italia, al grado de que hoy estamos en una situación paradójica, y por eso entenderán que tuve que hacer esta premisa histórica. Hoy México es el segundo socio económico de Italia en el continente americano, solo después de los Estados Unidos. El intercambio económico México-Italia es 10% superior al intercambio Canadá-Italia. Y Canadá tiene muchísimo más italianos que México entre sus habitantes. México solo tiene un volumen de intercambio comercial con Italia similar al que Brasil, Argentina y Chile juntos tienen con Italia. Si yo paro a un italiano en Udine o en Palermo o en Pescara al azar y les digo cuál es el principal socio de Italia en América Latina, el 98% van a decir Brasil. Nada que ver. México es el socio por mucho comercial de Italia en América Latina. Y si esto lo traslada, y además aquí también lo digo, el déficit comercial es claramente desfavorable a nosotros. 4-1 en términos de euros. Es un déficit fuerte, pero que tiene una explicación importante. Si vemos en detalle la balanza comercial, claro que nosotros también le compramos a Italia zapatos, corbatas, chocolates, bolsas de piel, el Made in Italy clásico, el buen gusto italiano, que no tiene tampoco nada de malo, pero lo cierto es que esa parte es ínfima comparado con el total del comercio. Lo que explica este fuerte déficit comercial a favor de Italia es maquinaria, tecnología, soluciones. Lo que Italia históricamente le ha exportado a México es maquinaria que nos ha ayudado a ser la potencia manufacturera de América Latina, como lo sabemos. México exporta casi la mitad de lo que América Latina exporta. Y la verdad es que han sido pocos, pero muy significativos países lo que nos han ayudado a dar este vuelco de ser una economía. Cuando yo estudiaba en la universidad, México era un país esencialmente petrolero. Hoy México es un país manufacturero. En mi generación se dio ese cambio. Y para que ese cambio se diese, hubo necesidad de abrir la economía. Ustedes son los expertos, que fue un cambio histórico en el país, en nuestra historia. Pero el otro, también hacernos de la tecnología, de la maquinaria que nos ayudó a convertirnos en esta potencia manufacturera. E Italia es uno de esos países clave que ayudó a dar ese vuelco generacional e histórico que hoy nos hace una potencia manufacturera. Así que sí, tenemos un fuerte déficit comercial, pero de los males el menos. Ha sido un déficit positivo al que le hemos sacado jugo. No quiero decir con esto, César, amigos, paisanos, que no haya espacio para cerrar o disminuir este déficit. Hay buenas oportunidades para la exportación de México a Europa y a Italia en particular. Quiero también mencionar la parte de inversión. Si el déficit comercial es 4-1, en términos de inversión, y esto puede ser también sorprendente para ustedes, estamos 3-1. Por cada 3 euros que los italianos invierten en México, los mexicanos invierten 1 en Italia. O sea, los mexicanos no solo invierten en España,
Cierto, no quiero comparar el volumen de inversión que los mexicanos tienen en España, que es por lo menos 8 veces superior a lo que invierten en Italia. Pero en Italia el primer productor de pan es una empresa italiana. El segundo desarrollador de software médico en Italia es una empresa mexicana. El primer propietario de parques acuáticos en las playas de Italia es una empresa mexicana. El quinto productor de salamis y de mortadela y de jamón en Italia es una empresa mexicana. El 80% del prosecco que se bebe, de cada 10 vasos, copas de prosecco, 8 se hacen con tecnología mexicana. El nuevo estadio de fútbol de Verona, que será el estadio más moderno de Italia, lo está construyendo una empresa mexicana. Y le puedo seguir. Algunos ejemplos de que también los mexicanos han encontrado espacios, oportunidades de inversión y que yo creo que el espacio es infinitamente mayor. Y entraré en más detalle. Creo que los empresarios europeos y en particular los italianos no se dieron cuenta y el COVID en buena medida explica por qué pasó de noche la entrada en vigor del TEMEC. Creo que fue una cosa muy relevante porque cuando se pensaba que el TEMEC o el NAFTA podría desaparecer, pues no desapareció. Tenemos un nuevo acuerdo de libre comercio muy distinto, y no entraré en detalles, que además ustedes los conocen muy bien, pero ciertamente el empresario italiano tiene que ser informado, y esta embajada a mi cargo estamos haciendo un esfuerzo permanente para que los empresarios italianos sepan, saquen ventaja del principal acuerdo de libre comercio en el mundo, del que México forma parte, porque además como volumen de comercio, lo sabemos, Norteamérica tiene más intercambios que la Unión Europea integrada por 27 países. Lo que no han hecho realmente los empresarios italianos es aprovechar todas las ventajas que les da operar desde México, producir en México y exportar desde México a Estados Unidos y Canadá, que son por mucho sus principales mercados. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo de información permanente, no solo en Roma y en Milán. Yo he recorrido ya 19 de las 20 regiones de Italia, y es esto, explicarles el nearshoring, este concepto que está tan en boga, que es muy pertinente, porque muchos italianos producen desde Italia a costos italianos para exportarle a Estados Unidos cuando deberían de hacerlo desde México. Y tengo ya varios casos en que hemos conseguido que desmonten plantas en Italia o desde China y las trasladen a México. Entonces, creo que hay que hacer una campaña informativa permanente de qué es el TEMEC y de las ventajas que ofrece México como puerta de ingreso a este mercado. Yo creo que hay que tomar en cuenta la geopolítica. Estamos en un cambio brutal y creo que en buena medida la guerra entre Ucrania y Rusia ha agudizado muchos de estos cambios geopolíticos, geoestratégicos, y creo que está cada vez más evidente el tema de que Estados Unidos y China van a tener tensiones, conflictos, no en el próximo año. Yo creo que estamos viviendo una etapa de paulatina tensión comercial, tecnológica, científica y en otros términos también entre Estados Unidos y China. Entonces, por eso es el momento de decir claro y fuerte a los empresarios italianos, para todos aquellos de ustedes que tengan contacto en algún sentido con empresas italianas, que es el momento de revisar su posición, ofrecer México como plataforma de inversión, de coinversión o de intercambio comercial. Cierro esta primera parte de la presentación diciéndoles que yo veo claramente oportunidades para ustedes en el sector agroalimentario. Hay muchas sinergias. César, tú eres un gran operador en este sector. Hay infinitas sinergias y oportunidades de colaboración económica, comercial, financiera, industrial con Italia.
Veo también en bienes raíces. Hay que tomar en cuenta un triste aspecto de Italia. Italia es un país donde no hay crecimiento demográfico desde hace decenios. Es una población que está disminuyendo. Y la verdad es que hay empresas que se hicieron viejas, hay dueños de empresas destacadas en muchos sectores que no tuvieron hijos, que no tuvieron descendencia y que literalmente están viendo de qué manera se deshacen de sus activos, de sus negocios. Y yo creo que esa es una oportunidad en muchos sectores. Empresas vinícolas, que Italia sigue siendo por mucho el principal productor de vino y exportador a nivel mundial. Ahí también hay oportunidades que yo creo que no van despreciadas. El high-end gastronómico está teniendo un boom impresionante y entraré en más detalles un poco más adelante, la gastronomía mexicana. Hay más de 300 restaurantes mexicanos ya en Italia. La principal cadena de restaurantes mexicanos en Europa es italiana, Calavera, que tiene cerca de 60 sucursales en todo el país. Impresionante. Y bueno, la verdad es que no hay, y lo tengo que reconocer, entre los casi 300 restaurantes, con una mano y me sobran dedos, se cuentan los gourmet, los buenos restaurantes mexicanos. El primer valiente mexicano que venga a abrir un buen, fino restaurante mexicano, bien puesto, bien instalado, con buena cocina, con buena decoración, va a tener mucho éxito porque los italianos ya están listos para escalar su curiosidad por la gastronomía mexicana y cada vez más están dispuestos a probar otra cosa que no sea la pasta, que es muy buena, pero que se dan cuenta que no es la única buena gastronomía que hay en el planeta. Cierro comentando una cosa que para ustedes puede ser también importante saber. No existía, a pesar de que hay cerca de 200 empresas mexicanas en Italia, no me equivoqué, cerca de 200 empresas con más o menos inversión, no existía una cámara de comercio mexicana en Italia. Hay 39 cámaras de comercio extranjeras en Italia, pero no la mexicana, a pesar de que somos uno de sus socios más importantes a nivel mundial. Nos dimos a la tarea de crear lo que nació como la Asociación Económica México-Italia, porque la ley italiana pide que por lo menos 2 años tengas un nombre distinto a Cámara de Comercio antes de convertirte en una Cámara de Comercio. Este 28 de octubre, o sea, en poquitos días, cumpliremos 2 años de la creación de esta asociación. Se presentará ya una solicitud al nuevo gobierno de Italia, porque está por estrenarse un nuevo gobierno en este país, y es muy probable que sí nos den la autorización. Esta Cámara, antes de ser ya Cámara, tiene 55 socios, entre los cuales están Bimbo, Gruma, Orbia, Tesi, muchas otras empresas mexicanas, Sigma Alimentos, pero también está Ferrero, está Campari, está Leonardo, está Stevanato, está Fincantieri, otros colosos italianos. Entonces yo los invito a los que ya tengan negocios con Italia o que quieran explorar negocios con Italia, afíliense a esta naciente Cámara de Comercio Mexicana en Italia, que va a ser una plataforma de contactos muy importante y muy útil para ustedes. Bueno, entro al segundo tema, el Frente Cultural, si me lo permiten, el anglicismo, el maravilloso, potente, soft power que tiene México, que tanto nos sirve y del que tenemos que hacer mucho recurso. Y bueno, estamos frescos, muy fresquecitos de un gran evento de soft power que tuvo México, que tuvo Jalisco aquí en Roma, que fue la primera gala de mariachi con la Orquesta Sinfónica de Roma en la historia de este país. Se antojaba difícil, fueron 3 años de trabajo, ni el COVID nos pudo derrotar, fuimos más tercos que el COVID. Conseguimos hacer esta gala con el gran apoyo del gobernador Alfaro y con el ex y actual presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain y Raúl Uranga.
que también entendieron la importancia de exportar esta gran iniciativa, esta gran manifestación cultural que tiene México, esta gran institución que tiene México, que es el mariachi. Así que parecía imposible, pero llenamos el auditorio de la Conciliazione, que estaba a reventar con 2,000 lugares, se llenó, y al día siguiente hicimos también lo que parecía increíble, estar en Piazza di España, nada menos que en la Plaza de España, que pues, ustedes conocen. Así es que empiezo con esto, por decir que el soft power mexicano tiene un poder impresionante, que permea, que además el italiano como buen latino se siente muy atraído, muy a gusto con la cultura, con la gastronomía, con las tradiciones mexicanas. Yo creo mucho en este poder blando que tenemos, creo que lo tenemos que ejercer constantemente, tanto en las tradiciones como en las costumbres y en las instituciones culturales. Ya cité la gastronomía, que yo creo que no hemos entendido a cabalidad el poder que tiene la gastronomía también como plataforma de negocios. No solo ya les dije que el primer valiente o visionario que abra un buen restaurante mexicano en Roma o en Milán va a tener mucho éxito, y no son las únicas ciudades, pero son las más pobladas, pero también, y déjenme decirles, fue durante el COVID que en Italia, lo recordarán, el primer país golpeado en serio después de China, que no fue tan golpeado como Italia, pues fuimos nosotros. Y yo lo viví acá y estuvimos de verdad encerrados durante 3 meses. Y un día escuché en el noticiero una cosa que me llamó mucho la atención. Decía, la comida para llevar más solicitada por los italianos durante el COVID fue la comida mexicana. Entonces dije, y sí, había escuchado bien, pero la pregunta que me hice es, ¿de dónde sacaron los italianos la comida mexicana? Y fue ahí donde empezamos a hacer, con el apoyo de los consulados honorarios, que son 10 los que tenemos dispersos en Italia, que hicimos el primer mapeo, censo, como lo hicimos hace 30 años con el mapeo internacional, el Festival Internacional del Mariachi y la Charrería, porque no tenemos claridad de dónde había mariachis. Hicimos básicamente el mismo ejercicio y fue cuando descubrimos que tenemos 300 restaurantes mexicanos en Italia. Yo no soy juez, realmente me costará trabajo decir cuál es el mejor de esos 300, y yo no voy a discriminar si es Tex-Mex, Mex-Mex, caro, barato, grande, chiquito. Para mí todos son visitados porque tienen sabor a México o porque atraen al italiano que quiere tener contacto con México. Así que nos pusimos a averiguar y llegamos a la información que yo necesitaba, que cerca de 60,000 italianos van cada día a comer o a cenar a estos 300 restaurantes que hay en Italia. Entonces dije, a ver, estamos desperdiciando 60,000 oportunidades diarias. O sea, el italiano va a estos restaurantes, ordena enchiladas o fajitas, insisto, yo no soy juez, pero lo cierto es que estamos desperdiciando 30,000, 60,000 oportunidades diarias. El italiano paga la cuenta y se va de ese restaurante con la misma información que tenía de México que con la que entró. ¡Qué desperdicio! Entonces nos inventamos estos manteles en 3 versiones, creo que quedaron bien diseñados. Está la ruta del tequila, obviamente, los pueblos mágicos, la gastronomía de Baja California, Guanajuato, la ruta del queso y del vino de Querétaro, en fin, Guadalajara, obviamente. Lo que hace entonces el italiano ahora cuando va a los restaurantes mexicanos es que ordena el platillo y baja la información con un código de QR, y como son de papel,
se lo llevan a su casa. Mandamos a hacer 150,000 manteles porque creíamos que con eso tendríamos para un año, y déjenme decirles que en 7 semanas volaron y ya están en las casas de los italianos. La próxima edición que queremos hacer, ya la estamos preparando, es o por estados, que ya hay 5 estados que están interesados, o negocios. ¿Qué necesito hacer para invertir en México? ¿Qué productos me ofrece México? ¿Qué requisitos necesito para exportar tal mercancía? Entonces, vamos a darle giros, especialidades a esta herramienta de información que yo creo que nos puede ayudar muchísimo. Esa es la cultura. Ese es el arma, ese es el poder blando que tiene México que no hemos sabido aprovechar. Y la gastronomía es brutal. Por no hablar de las bebidas, el tequila, el mezcal, en donde yo también veo grandes oportunidades de negocios. Italia pasó a ser en un año del 9º al 7º consumidor mundial de tequila, pero hay mucho más espacio, como también hay espacio para que los italianos inviertan en México en la industria del vino, del tequila, del mezcal o de la raicilla o los muchos destilados que tenemos. No voy a entrar en cada una de nuestras tradiciones, pero también Día de Muertos, que estamos a punto de celebrar, que por segundo año consecutivo haremos el desfile de las Catrinas, desde Piazza del Popolo hasta Piazza Navona. Ya tenemos el permiso de la ciudad de Roma. El año pasado fue casi improvisado y no obstante empezaron unos pocos y llegaron unos muchos a Piazza Navona, atraídos por la curiosidad, el colorido y la belleza de esta tradición, pues que cada vez ocupa más espacio y que también hay que decirlo, pues mucho también nos ayudaron James Bond y Coco. No es nuestra culpa que James Bond y Coco descubran las maravillas de nuestras tradiciones, las usen, las den a conocer y que nosotros seamos los ganadores, porque ciertamente nos da un perfil muy interesante como país que vale la pena también conocer y visitar desde el punto de vista turístico. Quiero hacer referencia también a una cosa muy particular que nos vincula con Jalisco. El pasado julio cumplimos 100 años en la sede de las que les estoy hablando en este momento, un edificio, un inmueble que yo creo que es bonito, digno, que cuando vengan están invitados a visitar. Cuando inauguramos estas celebraciones, que fueron 16 eventos, lo hicimos con un evento muy específico, que fue una restitución recíproca de patrimonio cultural. Los italianos nos regresaron a nosotros 30 piezas arqueológicas que fueron decomisadas en Italia, que habían salido ilegalmente de México, y México, por primera vez en la historia, le restituyó a Italia patrimonio que le pertenecía y que estaba en Guadalajara. El archivo Ettore Ferrari, que nuestro jalisciense amigo Arturo Zamora tenía, que había adquirido hace algunos años en un anticuario, y que Arturo Zamora, el licenciado Arturo Zamora, que muchos de nosotros conocemos, me dijo: Carlos, es el momento en que yo le regrese a Italia esto que estaba en mis manos, pero que le pertenece al pueblo italiano. Ettore Ferrari, nos dice poco el nombre, yo no lo conocía, un destacado político cercano a Giuseppe Garibaldi, que ayudó a la unificación de Italia, que fue el escultor de Giordano Bruno en Campo di Fiori en Roma, la estatua de Mazzini en Circo Massimo, y fue el que hizo la estatua de la Independencia en el jardín de Toluca, de la capital del Estado de México, para darle solo un ejemplo de que también la cultura, el arte sirven mucho con gestos como este para acercarnos y para unificarnos. Viene otro aniversario importante en el 2024, cumpliremos 150 años de relaciones diplomáticas. Vamos a hacer un año dual, o sea, eventos importantes de México en Italia,
y eventos importantes de Italia en México. Lo digo con un eslogan: queremos que ese año haya más México en Italia y más Italia en México. Estamos apenas pensando, conceptualizando ese año dual. Bienvenidas sus propuestas, ya tenemos nosotros las propias, pero si ustedes tienen más, por favor, háganoslo saber. Cierro con la parte académica. Yo, la verdad, propicio mucho la movilidad de maestros y de estudiantes, pero lo estoy haciendo de una manera tal vez distinta. Nadie ha dicho que no se puedan hermanar las universidades. Nos han hecho creer que solo las ciudades se pueden hermanar. Falso. Entonces, lo que yo hago es proponer a dos universidades hermanarse en torno a un tema en donde las dos universidades sean fuertes. Llevamos 13 cátedras constituidas, 3 tienen que ver con Guadalajara, la de arquitectura entre el ITESO y entre la Universidad de Arquitectura de Venecia, que ya empezó, que además se intitula Luis Barragán. Tenemos la de desastres naturales, por desgracia ambos países padecemos este triste tema, entre la Universidad del Áquila y la Universidad de Guadalajara, y medicina entre la Universidad de Bari y la Autónoma de Guadalajara. Como esas hay otras 10 cátedras que se están, bueno, algunas ya están operando. La de migraciones entre la Bicocca de Milán, esta prestigiosa universidad, y la Iberoamericana Ciudad de México, que lo que propiciará es mucha movilidad estudiantil y de maestros, porque un año le tocará al italiano viajar a México a impartir la cátedra y el año sucesivo será al revés. El pasado miércoles estuvieron aquí la rectora de la UP y Fernanda Yergo y el rector del IPADE, Lorenzo Fernández, que firmaron la cátedra de negocios entre la LUIS, que es el equivalente al IPADE en Italia, y a partir del próximo año arrancará también esta cátedra de negocios México-Italia, donde un empresario mexicano vendrá a impartir el Mexican Way of Doing Business y viceversa el año sucesivo. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo, crear este sistema de cátedras, que insisto, ya es sistema porque ya tenemos 13, y que yo creo que propiciará de manera más rápida, menos burocrática, más ágil la movilidad académica entre nuestros dos países. Invito a que consideren aquellos que tengan hijos o que sean profesores. Esta embajada está abierta a que vengan muchachos a hacer prácticas profesionales. Tenemos varios muchachos mexicanos que ya vinieron, algunos están por llegar, tenemos muchos italianos, tenemos españoles, tenemos estadounidenses que vienen a hacer prácticas profesionales o servicio social. Entonces, no echen en saco roto enviar a muchachos que quieran venir a pasar aquí un rato. Cierro con el tema turístico. Ya platiqué lo de los manteles, que yo creo que va a tener un impacto, pero ciertamente lo que no nos ayuda es la carencia de un vuelo directo México-Italia. Hay 7 países en los que se puede hacer escala, pero no es lo mismo. Entonces estamos buscando un vuelo directo y entre las opciones no descartemos que pueda ser un vuelo directo Roma-Guadalajara. Estamos buscando la aerolínea interesada, lo tengo en el tintero y esperemos que se puedan dar buenas noticias. Me extendí demasiado y les pido una disculpa, pero quería darles una visión un poco de 360 grados de cómo está la relación México-Italia, y desde luego me pongo a disposición para que pues, en su momento me busquen o por correo electrónico, por WhatsApp, y que sigamos acercando más a México e Italia y a Jalisco e Italia. Embajador, pues creo que tengo que anticiparte la felicitación ante este bonito repaso, nutrido, interesante, profundo, amplio, que nos has dado de la historia actual de las relaciones México-Italia. Es impresionante todos los campos que se han cubierto y que estás desarrollando, y ojalá tuviéramos
muchos funcionarios diplomáticos como tú en el resto del mundo para posicionar mucho mejor a México de lo que ya está. Son muy ciertas tus palabras, debemos creérnosla, el soft power que tiene México es impresionante y hay que hacerlo valer. Así es que de veras, súper reconocido tu trabajo y iremos desglosando cada uno de los temas que nos has explicado. Pero yo le pasaría el micrófono a María Irma para que nos desarrolle el tema cultural y que tratemos de profundizar un poquito más en cómo ampliamos esa relación con Italia y cómo te podemos ayudar, embajador, para que ese puente sea todavía más ancho. María Irma, por favor. Sí, muchas gracias y también me uno a las felicitaciones de César. La verdad, estoy muy impresionada con todo lo que has logrado en este tiempo, embajador. Es muy gratificante saber que nos representa alguien con el interés y con el cariño puesto en su país. A mí me llama mucho el tema de la cultura y particularmente, bueno, el embajador y yo coincidimos desde la administración pasada en el patronato de la Orquesta Filarmónica. Entonces, sí sería bueno pensar de qué forma podemos hacer intercambios. Ya lo externaste tú, que lo estás buscando, pero seguir con los intercambios musicales. Ahora pienso que tenemos, por ejemplo, en mayo el Festival Cultural y quizás hacer el intercambio o designarle la ciudad al país Italia. Este intercambio sería muy bueno. Muy en especial me gusta el tema de la restauración. Ya ves que estoy en una asociación que se llama Consejo Nacional Adopte una Obra de Arte y a lo que nos dedicamos es a rescatar el patrimonio cultural. Y si algún país se ha destacado por hacer restauraciones importantes, es Italia. Y por darle un doble uso a todos sus edificios patrimoniales, pues son ustedes. Entonces también me gustaría ver si de alguna forma pudiéramos hacer algún enlace entre estos dos temas para poder pues beneficiarnos un poco de los conocimientos que tienen en el tema de restauración y conservación del patrimonio cultural. Te felicito por ese rescate y vamos pensando la devolución de estas piezas arqueológicas y vamos pensando qué más se pudiera hacer en el futuro. Felicidades. ¿Puedo comentar, César? Por favor, embajador. Gracias. A ver, son temas bien relevantes y sí, sé no solo de tu interés, de tu experiencia en estos temas, María Irma. A mí se me ocurre, porque finalmente las ideas hay que aterrizarlas, que tanto la parte de restauración como de música las podamos convertir en otras dos cátedras como las describí antes. Entonces yo tengo claramente identificadas las instituciones italianas que son fuertes, está desde la Academia de Santa Cecilia hasta la Academia de Lucca o el Conservatorio de Nápoli, que son realmente escuelas de música tremendas, que podemos hermanar con instituciones afines en México, así es que si ustedes tienen alguna sugerencia en particular, háganmela saber y yo exploro con las contrapartes italianas esa posibilidad de que se haga este hermanamiento a través de la Cátedra México en el tema de restauración o de música. Y la otra cosa que omití, pero que es importante recordarles, ya la Unión Europea permite que jóvenes europeos vayan a hacer sus prácticas profesionales a América Latina a través de este maravilloso programa que es Erasmus. Entonces, yo creo que no se ha aprovechado lo suficiente Erasmus en México. Son todavía muy pocos los jóvenes europeos que van a México haciendo uso de este programa maravilloso que inventó, por cierto, un irlandés, pero yo creo que vale la pena que se le dé más difusión a lo que es Erasmus y que también jóvenes europeos vayan a hacer investigación, estudios en estos campos de restauración y de música. Hay que proponerlo, hay que darle difusión y la verdad es que es un programa bien dotado de recursos como para que lo desperdiciemos. Gracias, embajador. En este sentido,
ya nos ampliaste las 13 cátedras que se están llevando a cabo entre otras tantas universidades de Italia y de México, específicamente en el tema de investigación y desarrollo, que Italia va muy avanzado. ¿Qué se está tratando de concretar? En Coincides tenemos un comité muy activo y que ha avanzado tremendamente, que es Coincides Innovación, que encabeza Jaime Reyes Robles, que tú conoces muy bien, Claro. y que ya hemos constituido un instituto con el fin de aterrizar toda una serie de programas de educación de excelencia y de vinculación entre investigadores y las empresas. ¿Qué recomendarías ahí para poder acercarnos al programa que tú estás encabezando y tratar de sumarnos a estas universidades donde ya están enlazándose en materia de investigación para desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo? A ver, mira, por ejemplo, aunque no es Italia, pero este 26 de octubre, o sea, en pocos días, echamos a andar la cátedra en nuevas tecnologías entre la Universidad de Malta, que es un país bastante interesante en este tema, poco estudiado, y la Universidad de Colima. No todo obviamente puede ser Jalisco, así es que le dimos espacio también a Colima. Tenemos la cátedra en energías renovables, que es básicamente investigación, ciencia y tecnología, entre el TEC de Monterrey y la Universidad de Génova. Apoyada esta cátedra por la Fundación Garrone, que es la fundación de la empresa Garrone, que es la principal petrolera privada que existe en Italia. Ellos son los que financian esta cátedra. Pero así como ya existen estas dos específicas en áreas científico-tecnológicas, yo creo que ustedes pueden proponer temas específicos que nosotros podemos proponerle a contrapartes específicas. Entonces, los convoco a pensar en temas muy puntuales en este campo de la ciencia y la tecnología para que busquemos las contrapartes idóneas. Italia es un país con un enorme potencial científico, ya hablamos de tecnología, pero también en ciencia básica y en ciencia aplicada. Italia tiene un polo poco conocido en Trieste, en la frontera con Eslovenia, que tiene 9 centros de investigación de lo más diversos, de lo más variados, que tienen aplicaciones industriales transversales. Podríamos proponer una cátedra a la Universidad de Trieste con alguna universidad mexicana o un centro de investigación mexicano que ustedes piénsenle cuál, y yo creo que nos podría ayudar mucho en esta dirección. Pues mira, te vamos a tomar la palabra, señor embajador, porque precisamente en este instituto que le hemos llamado Instituto Coincides Guadalajara 1542, en alusión a la fundación de esta ciudad, estamos avanzando ya con la firma de convenios con más de 10 universidades, empezando por la UNAM y otros tantos centros de investigación a nivel nacional, para desarrollar diferentes prácticas en los sectores que tú conoces bien, son nuestro fuerte acá en esta región del país. Así es que sería magnífico el poder también establecer un vínculo del Instituto Coincides, que ya está establecido, que está a punto de nacer, con uno de estos centros de investigación que tú tienes en el radar, porque seguramente va a haber una muy buena retroalimentación. No somos una universidad, pero sí somos un centro de pensamiento crítico, un centro de innovación, que sabemos perfectamente los detalles que le duelen a las empresas y cómo poder ayudar al empresario a que le dé todavía un mejor ritmo de crecimiento a su compañía. Así es que te tomaremos la palabra y, si te parece, en los próximos días pasaremos algunas ideas a tu oficina para que ustedes nos vayan indicando con qué universidad pudiéramos hacer el enlace. Mucho gusto, me suena a música celestial. Excelente, excelente, excelente. Habíamos comentado previamente el interés que hay
de hacer un vínculo más cercano con la FAO y los organismos multilaterales que están en Italia. Tú me comentaste con toda oportunidad que hay un embajador específico de México para atender los asuntos que en esos organismos se llevan a cabo y se revisan. Me parece de la mayor importancia el que desde Guadalajara pudiéramos establecer ese puente, porque uno de los objetivos y propuestas que hemos hecho desde Coincides es que busquemos que Guadalajara sea la sede de un organismo internacional multilateral. En México no lo tenemos. En Italia hay varios y bueno, pues tú eres un experto en describirlos, como la FAO y el FIDE y algunos otros, pero México no tiene la sede de un organismo multilateral, y sobre todo en el caso de Guadalajara, y vamos a buscarlo. Y tú puedes ser un gestor importantísimo para que eso se lleve a cabo. Entonces, ¿qué nos recomiendas ahí hacer, embajador, para que podamos seguir gestionando estas alternativas para posicionar todavía mejor en el mapa mundial a Guadalajara y a Jalisco? Bueno, me parece muy pertinente, hace todo el sentido lo que dices, porque además, pues Jalisco es el estado que en buena medida alimenta a México, somos el corredor de la proteína, sin duda. Así que hace todo el sentido darle ese peso específico a nuestro estado. Hay un organismo internacional, pero no está en Jalisco, el CIMIT, que seguramente lo recordarán, que se dedica al maíz y al trigo, que está en Ciudad de México, pero no hay uno específico en Jalisco. Aquí mi única recomendación es invitar a un excelente embajador, Miguel García Binder, que es el representante permanente de México ante FAO y los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, que ya dijiste que está también el FIDA, está del Programa Mundial de Alimentación. Miguel es además un gran técnico, es un gran agrónomo, fue hasta hace poco subsecretario de Agricultura y desde hace pues 1 año y medio, casi 2 años, es el representante de México. Así es que lo que yo recomiendo es que inviten al embajador García Binder a una charla similar a la que ahora me dieron a mí el privilegio de hacer con ustedes. Yo estoy seguro que va a aceptar, además es michoacano, es nuestro vecino, conoce muy bien Jalisco, entonces invítenlo y yo estoy seguro que él los va a apoyar para buscar este objetivo. Vamos a tomar tu recomendación y te voy a dar guerra que hagas el favor de a través de tu oficina darnos su contacto y por supuesto que lo vamos a buscar para invitarlo a una sesión como esta. Y el objetivo es ese, que tú comentes. Sí, efectivamente. Pues nos queremos acercar más a Dios. Inviten a nuestro embajador ante la Santa Sede, al embajador Barranco, para que hablen de temas celestiales. Y yo estoy seguro que el embajador García Barranco va a ser también un gran expositor de su tema, que es la relación México-Santa Sede. Importantísimo, importantísimo y seguramente también será del mayor interés para todos los que nos siguen aquí en Coincides. Otro tema, antes de volverle a pasar el micrófono a María Irma, embajador, es que, como tú sabes, la colonia italiana en México no es muy grande, pero sí está activa y está sobre todo muy presente. Y los hijos de los italianos, los nietos de los italianos, pues han manifestado un gran interés por reclamar la nacionalidad italiana, buscar el pasaporte italiano, sobre todo para que nuestros hijos puedan ir a estudiar allá, puedan capacitarse, puedan investigar, puedan realizarse profesionalmente y regresar a México después a compartir lo mucho que aprendieron en aquellos países o en aquellas regiones, no nada más Italia, porque automáticamente al tener un pasaporte italiano tienes la categoría de comunitario. Se han atorado los trámites en ese reclamo de la nacionalidad italiana, sobre todo por falta de información en los consulados que están en diversas ciudades del país, como Guadalajara.
No así ha sucedido con España y con Portugal, que ha avanzado más rápido. ¿Qué nos sugieres ahí para los miembros de Coincidios o que nos siguen y que tienen ascendencia italiana y que es de su mayor interés el reclamo de esa nacionalidad? Es un tema que conozco, y en efecto, aunque comparativamente fueron pocos los italianos que llegaron en el siglo XIX a México, recuperaron este déficit de presencia en los últimos 30, 40 años, porque hoy no hay una cifra exacta, nunca la hay porque el registro no es obligatorio, pero yo tengo una estimación de que no debe haber menos de 60, 70 mil italianos en México, comparado con los cerca de 7, 8 mil mexicanos que vemos en Italia. O sea, la proporción es de 10-1. Pero los que están pidiendo la nacionalidad no son tanto los que recién llegaron, son los descendientes. Así es. A ver, no sé mucho del tema, te confieso. Lo que sí sé es que me han buscado a mí, no te voy a decir la cifra exacta, pero no menos de 100 personas que me han buscado a mí con este tema, que me dicen, Carlos, ayúdame a que mi hijo, ayúdame a que mi cuñado, Es un tema en el que nosotros no tenemos nada que ver como Embajada de México en Italia, es más bien la Embajada de Italia en México, que está en Ciudad de México, porque además los consulados honorarios tienen facultades muy acotadas, muy limitadas, por más voluntad que tengan, no tienen capacidad decisiva en este tema. Pero mira, cada caso es distinto. Muchos de estos casos es simplemente encontrar los papeles, que además a nosotros nos buscan, a mí me han buscado diciendo, oye, ¿no tienes manera de darte una vuelta tú o mandar a alguien de la embajada a tal pueblito que está allá en Sicilia a ver si pueden rastrear algún acta de nacimiento? Tú imagínate, César, lo difícil que es para nosotros estar mandando gente de la embajada a cada pueblo, a cada parroquia, a cada registro civil. Es una tarea titánica y que la verdad le corresponde ya más al privado que al gobierno de México buscar estos documentos. Lo que yo siempre les digo, escapando de mi ámbito de funciones y atribuciones, es que como en México existen también aquí los gestores, los abogados, que pues si tú les pagas sus honorarios te encargan de llevar el trámite. Ciertamente también hay una especie de embudo, porque son muchos casos los que están en revisión por parte de Italia en todo el mundo, porque esto aplica no solo a los mexicanos, aplica, imagínate, los brasileños, los argentinos que están en este supuesto. Entonces también a mí con frecuencia me buscan para decir, oye, ¿me puedes ayudar a desatorar este problema? Créeme que es muy difícil, hay que armarse de paciencia y pues simplemente hacer recurso, te lo dije, de algún gestor, de algún abogado que lleve el caso, puede ser un buen consejo para los que quieran realmente obtener tarde o temprano su pasaporte italiano, que yo creo que es legítimo, justo, necesario y conveniente. Pero ahí, por desgracia, mi campo de acción y de influencia es simplemente nulo. Lo lamento. Yo quisiera encargarme de darle pasaporte italiano a muchos paisanos, no puedo. Es muy claro y tienes toda la razón. Hay despachos de expertos en esta materia consular que se dedican a gestionarte estos documentos y seguramente pues, los que estamos interesados en ello encontraremos un canal muy adecuado para llevarlo. Que te interrumpa, César. Perdón que te interrumpa, pero es importante. Tú citaste España y Portugal. Sí. Portugal no es, y tú o alguien que esté en este supuesto lo sabe, está atorado peor que con Italia. De hecho, con Portugal ya prácticamente se cerró la puerta. Los portugueses han sido inclusive más duros que los italianos en esta materia. Sí, cité esos dos países porque es
la cercanía, sobre todo con los que estamos acá en Jalisco, por el tema de la ley del perdón, ¿no? La ascendencia sefardita que han estado España y Portugal otorgando esta facilidad para el reclamo de la nacionalidad y tal como tú dices, avanzaron rápido, a lo mejor en un principio, ahora se han detenido un poco. Pero bueno, ese es un tema que finalmente también no es banal, no es trivial, dado que constituye un puente cultural, educativo y comercial entre el viejo continente y nuestro país. Y hay muchas familias que pueden tener los elementos y los fundamentos para el reclamo de esa nacionalidad. Así es que, bueno, seguiremos trabajando en el tema, pero antes volvería con María Irma a abordar el tema cultural que con Italia hay muchísimo que hacer. María Irma, por favor. Sí, mil gracias. A mí se me venía también, además de la cultura, que hay algo que me interesa mucho. No sé si has escuchado una asociación que se llama Europa Nostra, que últimamente ha juntado, bueno, lo que hace es congregar a todas las asociaciones, a todos los países, sus departamentos de cultura que tienen que ver con el rescate del patrimonio cultural. Y ahora se están integrando en una sola organización que se llama Europa Nostra y que están yendo un poco más lejos. Después de la pandemia se dieron cuenta que tenían que ver junto con la Unión Europea de qué forma la cultura se podría utilizar como punta de lanza para volver a unir a todos los países europeos. Bueno, algo así me gustaría como que tener un poco más de información porque finalmente lo mencionó ahorita César, en México, pues la cultura es muy rica y a lo mejor podríamos enriquecer todavía muchísimo más las relaciones, viendo cómo están haciendo las cosas en Europa y tratar de sacar, capitalizar nuestra cultura, que en realidad en México es muy diversa porque cada región se caracteriza por tener su propia identidad. Bueno, ese es un tema. Y otro tema que también creo que podría enriquecer a México y a Jalisco son dos áreas donde es muy rico Italia, en el diseño y en la moda. Y sabemos que pues Guadalajara se ha distinguido por todo lo de el Expo Guadalajara, que siempre trae exposiciones muy atractivas y donde la Cámara del Vestido, a través de su exposición o de su exhibición de moda, que se llama Eximoda, ver de qué forma se podría también hacer algún intercambio interesante y aprovechar a los que son los genios de la moda. Bueno, esas dos serían aportaciones. Gracias, María Irma. A ver, te confieso la ignorancia total, no había escuchado de Europa Nos, los buscaría con mucho gusto y evaluar con ellos, ojalá que estén en Roma, y si están aquí los busco para evaluar posibilidades de colaboración con ellos. El tema es muy pertinente, así es que hace todo el sentido que colaboremos. Y en diseño y moda, la verdad es otro campo donde calladitos, calladitos, la relación está creciendo de manera, yo te diría, notable. Hay muchos estudiantes mexicanos, muchos jaliscienses, y estoy seguro de gente que ustedes y yo conocemos, hijos de amigos nuestros, que están o en Milán o en Florencia, la gran mayoría en estas dos ciudades, y algunos en Roma, que también tiene algo en el tema de moda, pero muchos de ellos realmente vienen con beca familiar. Lo ideal sería, obviamente, que hubiera becas públicas en dos temas cruciales como son la moda y el diseño, que son industrias potentes, altamente empleadoras. Así que puede ser otra cátedra que podemos inventarnos con una universidad de Milán o con la de Florencia, con alguna institución, o no tienen que ser forzosamente universidades, pueden ser instituciones, asociaciones civiles prestigiosas en un tema, así es que se puede proponer otra cátedra específica. En arquitectura y diseño ya está operando la de Venecia y la del ITESO. En moda es en donde todavía no tenemos algo, pero se puede proponer.
Muy bien. Y nada más como dato de lo de Europa Nostra, Plácido Domingo lo presidió un buen tiempo y creo que ahora la presidencia recae, no recuerdo si es en Rumanía o en algún país de los que antes se consideraban más del este, pero acaban de cambiar y acaban de hacer un gran comunicado para volver a unificar todas las voces en torno a la cultura. Ok, si tienes los datos de la contraparte italiana, te lo agradecería, Marema. Yo los busco. Lo busco. Uh-huh. Gracias. Pues ahí está Gracias. otra tarea derivada de esta conferencia, de las muchas que nos vamos a llevar, embajador. Yo, para ir ya concluyendo este programa, me gustaría subrayar el interés que tenemos todos y que tú ya mencionaste ampliamente, embajador, que es el vuelo directo Guadalajara-Roma. Creo que esa sería nuestra aspiración. Obviamente, pues hay un aeropuerto más grande, que es el de la Ciudad de México, pero creo que hoy el aeropuerto de Guadalajara no canta mal las rancheras y se está posicionando como uno de los mejores del país, el tercero con mayor tráfico de pasajeros en México, pero con la ampliación que se está haciendo, seguramente dentro de 2 años será el más bonito, el más eficiente, el mejor de México. Estamos seguros que así sucederá. Así es que ir planeando algo que no lleva poco tiempo, sino que es de largo aliento la gestión, pues el vuelo Guadalajara-Roma será fundamental. Y tú dinos en qué te apoyamos, embajador, dónde podemos nosotros gestionar desde la ciudadanía, desde el sector privado, también nuestros buenos oficios para que esto se lleve a cabo. Gracias por la generosa oferta. Bombardeando de llamadas, Andrés Conesa. Yo creo que Aeroméxico tiene una buena oportunidad de hacer negocios abriendo el vuelo directo Guadalajara-Roma, Roma-Guadalajara. Yo, igual que muchos de ustedes, estoy seguro, ya usaron el vuelo Madrid-Roma, que es una maravilla. Yo mismo ya lo he hecho, lo haré en diciembre próximo otra vez. La verdad es que si no hay más números en el intercambio turístico, porque son solo 180,000 italianos que van a México cada año y 140,000 mexicanos que vienen a Italia, que no son nada para dos países de 62 y de 128 millones de habitantes, francamente deja mucho que desear. Así que yo estoy convencido que abrir vuelo directo, México-Italia, no digo ahorita Milán, Ciudad de México, Guadalajara, Roma, México-Italia, sería un detonador importantísimo en el crecimiento de estos números. Guadalajara es ciertamente por la segunda población más grande de México, el tercer aeropuerto. Yo estoy seguro que Aeroméxico haría pingües negocios si abriese esta conexión. Así es que yo lo había platicado con Andrés Conesa antes del COVID, me había dicho, Carlos, es una buena propuesta, pero la verdad es yo creo que es el momento de regresar a abordar ese tema y si por alguna razón Aeroméxico no puede o no le interesa, que sería comprensible, aunque creo que sería un error, podemos buscar otras aerolíneas. Las Sí, estoy buscando, ¿eh? extraordinario. Esa es otra de nuestras tareas que nos queda de esta conferencia, el seguir picando piedra para ese vuelo Guadalajara-Roma. Y definitivamente GAP también tendrá que jugar su papel protagónico en buscarlo. Tenemos una extraordinaria relación con GAP, con Raúl Revuelta, su CEO y capitán del barco, y ya no digamos el consejo de administración de GAP, pero esto, como tú bien dices, es un bombardeo a los tomadores de decisión para que se animen a hacerlo. Va a ser bueno para los dos países, va a incrementar el tráfico y como bien comentabas, el vuelo directo Guadalajara-Madrid ha sido extraordinario, ha sobrepasado con mucho las expectativas y la cercanía entre México y España ahora ya se hizo de manifiesto mucho más de lo que era en el pasado. Las frecuencias de estos vuelos a partir de diciembre se van a incrementar
y va a ser cada día más común hacer ese vuelo directo Guadalajara-Madrid, así que vendrá el Guadalajara-París y vendrá el Guadalajara-Roma. Eso será bueno para nuestros dos países, embajador. Estamos llegando al final de la conferencia y yo quisiera el solicitarte que nos hicieras favor de hacernos tus conclusiones y yo repaso la información que nos has dado sobre el déficit comercial de 4-1 que tiene México con Italia, que tendremos que ver cómo lo aplanamos, cómo exportamos más productos mexicanos a Italia. También en el tema de la inversión, cómo estamos 3-1 y cómo podemos invertir más en Italia. Tú mencionaste el tema de los bienes raíces y de las empresas, de familias que desafortunadamente pues el tiempo no pasa de balde y se van haciendo longevas y ya requieren una sangre nueva que vaya a revitalizar sus empresas. Bueno, pues aquí hay mucho empresario joven, muy ambicioso y muy echado para adelante, que también necesitamos que las empresas mexicanas se internacionalicen, inviertan fuera y hagan puentes comerciales reales. Así es que también nos quedamos con esa tarea muy clara. El tema agroalimentario, mencionabas tú la importancia de lo que se está haciendo en Italia. Creo que todos reconocemos el avance que tiene Italia en la agroalimentación y nos interesa muchísimo, tú lo sabes, tratar de establecer esos lazos de negocio, como tú lo promoviste cuando fuiste embajador en Irlanda y que nos empujabas para que tratáramos de tener una mayor comunicación con los agroalimentarios de aquel país. Tomamos la palabra también de promover la afiliación a la Cámara de Comercio México-Italiana. Eso me parece de la mayor importancia. Estamos convencidos que las cámaras hacen un enlace real, efectivo y productivo para las empresas. Así es que agradeceríamos mucho que tu oficina nos pasara la información para promoverla en nuestras plataformas digitales y tratar de provocar que nuestros miembros se afilien a esas cámaras. En fin, hay una serie de tareas que tenemos aquí apuntadas, pero no nos queda más que pasarte el micrófono para que nos hagas el favor de hacer tus conclusiones, embajador. Gracias. La verdad es que este espacio es precioso, lo reconozco, lo agradezco, me dan ustedes una plataforma de difusión envidiable. Yo concluiría diciendo, porque lo sé, que México e Italia nos hemos acostumbrado a caernos bien, a reírnos juntos, que tenemos una franca y espontánea simpatía recíproca y que nos hemos confiado muchísimo en esos elementos para creer que eso es suficiente. Error. Los italianos siguen pensando que México es solo playa, sol y fiesta, que también lo somos, qué bueno, pero México es mucho más que sol, playa y fiesta. Y los mexicanos hemos llegado a la conclusión de que Italia es belleza, es historia, es San Pedro, es el Papa, es la pizza y es la pasta. También es eso, qué bueno, pero hemos desperdiciado enormes oportunidades porque no nos hemos visto como países socios de negocios, de proyectos, y eso es lo que realmente somos. Estamos en una zona de confort en la relación bilateral de la que no hemos sacado el jugo necesario. Así es que yo los invito a mutar esta visión estereotipada que tenemos de Italia, como invito a los italianos a mutar esta visión estereotipada que tienen de México y que nos demos cuenta que podemos ser socios mucho más importantes en muchísimos más campos de lo que creemos. Y obviamente la embajada está a su disposición. Esta es una embajada que trata de ser proactiva, así que créanme que si escriben o que si llaman van a tener respuesta. Pues con eso nos quedamos, don Carlos García de Alba, embajador de México en Italia.
y como bien ya lo decíamos, María Irma y un servidor, has sobrepasado las expectativas que teníamos al escucharte, Carlos. Lo que has venido desarrollando en Italia, representando a México, es realmente extraordinario. Estamos orgullosos de lo que se está haciendo, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicano, muy contentos de que nuestro país cante fuerte en Roma, en Milán y en Sicilia, y que de aquí para adelante podamos seguir incrementando esa relación de amistad cultural, educativa, académica y sobre todo de negocios, para que el progreso llegue hasta abajo, como es uno de los objetivos de Coincides, el generar mayor crecimiento económico con un desarrollo social más equitativo. Ese es nuestro mensaje, nuestro evangelio que permanentemente repetimos y que tratamos de llevarlo a la práctica. Así es que le agradezco mucho a María Irma Iturbide que nos haya hecho el favor de acompañarnos en esta entrevista y por supuesto, al embajador Carlos García de Alba, querido amigo de todos nosotros, y que le deseamos que siga desarrollando esa importante labor que hasta ahora ha llevado a cabo, pero sobre todo que ha puesto la bandera de México en esas tierras europeas. Te felicitamos de nueva cuenta, embajador, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, abrazo muy cariñoso a dos queridos amigos y a muchos más que están formando parte de este diálogo. A la orden y seguimos en contacto. Gracias, Carlos. Saludos. Gracias. A todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos, muy agradecidos como siempre. Ha sido un programa de la mayor importancia y sobre todo de gran interés. Muchísimas gracias. Esto es Coincides. Hasta la próxima.